Una cápsula más. La Cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca, desde Matemágica y el CIDOC de Cuernavaca. Hoy queremos hablar sobre la historia, en particular sobre las diferentes maneras de hacer historia, así como de los diferentes propósitos para los que se hace la historia. La historia podría considerarse, a partir de lo que Heródoto, alrededor del siglo V, antes de la era común, antes de la llamada era cristiana, marca como el iniciador, como es reconocido como el iniciador de este noble oficio, que es saber dar cuenta de los hechos del pasado, de las personas, de los acontecimientos, a través de fuentes fidedignas, particularmente de la, en esa época, naciente escritura. Esto es, saber dar cuenta de los hechos pasados, considerando como referencia tanto el testimonio directo de quien narra el hecho, de quien narra la historia, así como la de antecesores, así como la de fuentes escritas. Como la brevedad es la característica principal de estas cápsulas, voy a valerme de una imagen, un mapa conceptual, en donde tratamos de respondernos de las diferentes historias, para qué se hacen las historias, o cómo es que se hacen estas historias para un propósito específico. En primer lugar, hacia arriba en nuestro mapa, encontramos la llamada, no con justificada ironía por algunos autores, en particular don Luis González y González, la historia de bronce. Esa historia que padece poner el énfasis en dos hechos principales, los grandes acontecimientos y los grandes personajes. Así, con este enfoque, podríamos identificar que se puede hacer una historia de México a partir de los grandes acontecimientos, digamos, poniendo como ejemplo, ahora que está en boga el tema, las tres importantes transformaciones históricas que ha tenido la vida pública de nuestro país, de México. Esos tres grandes acontecimientos son, el primero, la Revolución de Independencia; el segundo, la guerra y las leyes de reforma; el tercero, la Revolución Social, iniciada el 20 de noviembre de 1910. Los grandes acontecimientos, entonces, que tienen relacionados grandes personajes. A la Revolución de Independencia, iniciada en 1810, le asociamos de manera natural las figuras históricas de Hidalgo, de Morelos, de Aldama, de Abasolo, de Guerrero, de otros héroes y caudillos. Pero finalmente, la historia de bronce lo que hace es resaltar los grandes acontecimientos y los grandes personajes, reduciendo la historia a estos grandes acontecimientos. Otra forma de hacer historia es lo que llamamos en nuestro esquema la historia maniquea. Una historia interesada en identificar que los buenos que hacen la historia y que la escriben, generalmente conjugada con la primera persona del plural, nosotros, los buenos, y los otros, los enemigos, los adversarios, son los malos. La historia maniquea, entonces, identifica estos dos elementos en su narración para poder enfrentar estas fuerzas desde una perspectiva en donde nosotros tenemos la razón de la historia, porque damos cuenta de ella, y los otros son los que no entran en esta categoría, sino como los malos, los adversarios. Una variante de esta historia maniquea, y aquí quiero hacer un brevísimo paréntesis para señalar que estas
simplificación, esta caracterización de diferentes maneras, modos y propósitos de hacer historia, no pretende suplir de ninguna manera el quehacer serio del historiador, profesión que mucho respetamos y admiramos, sino simplemente poder marcar ante el público lector que existen diferentes enfoques para hacer la historia y existen diferentes propósitos en su confección, en la formulación de la historia. Entonces, decía que una variante de la historia maniquea es la que podríamos llamar, junto con algunos de los autores, que en un libro célebre, Historia para qué, tal como se titula el núcleo central, el núcleo de partida de nuestro diagrama, en ese libro, Historia para qué, publicado en los años 80 por la editorial Siglo XXI, diferentes autores son compilados para presentar sus respuestas a esta interrogante, historia para qué. Entre ellos, particularmente recordamos, y creo que es importante hacer mención, a Luis González y González, así como también a Guillermo Bonfil Batalla, entre otros no menos destacados, Enrique Floscano y otros destacados historiadores mexicanos. Entonces, la historia crítica es la que enfrenta en una perspectiva del pasado explicado a través de un enfrentamiento, de una lucha de clases entre oprimidos y opresores. Asimismo, existe otro enfoque y otra forma de hacer historia, que es dando cuenta del progreso de la cultura y del progreso de las civilizaciones. Cualquiera que sea la forma de entender ambos conceptos, en uno o en otro sentido, esta historia del progreso se enfoca precisamente en los logros, en los cambios, en los avances. Un ejemplo notable y que invitaríamos ampliamente a su lectura es un libro de reciente aparición, relativamente hace algunos pocos años, del poeta, del ingeniero, del empresario, miembro en algún momento de la Academia Mexicana de la Lengua, así como también del Colegio Nacional, y hombre ejemplarmente congruente entre lo que dice y lo que hace, Gabriel Said. Gabriel Said decía, publicó recientemente un libro titulado Cronología del Progreso, que recomendamos ampliamente a nuestros lectores, a nuestros seguidores de estas cápsulas. Pasamos a la historia científica, en donde el enfoque es poder describir sistemas, poder identificar procesos. Entonces, hacer de la historia una ciencia sería su pretensión. Y finalmente, y es a donde queríamos llegar, un método de hacer historia relativamente reciente, apenas de algunos cuantos, un par de cientos de años de antigüedad de sus orígenes y su desarrollo, que es llamado el método histórico de las generaciones, en donde, entre otros aspectos, identificamos los autores, los hombres de ideas, los hombres de letras, los que publican libros, los que dan clases, los que hacen investigaciones, y los actores, los hombres de acción, aquellos que llevan a cabo los diferentes hechos en los que participan. No son estos los únicos rasgos característicos del método histórico de las generaciones, y lo ponemos simplemente dentro de un mapa general donde podemos reconocer estas 6 enfoques. No son los únicos, eventualmente quizá ni siquiera sean muchos de ellos los más importantes, los que valdría la pena tener aquí presentes en la discusión, pero sí enumeramos que existen diferentes formas y diferentes propósitos para hacer historia. En una próxima sesión hablaremos del método histórico de las generaciones específicamente como una manera de entender la historia con una perspectiva no solamente de grandes personajes, de grandes acontecimientos, de enfrentamiento entre diferentes intereses materiales, sociales, culturales, de los avances, los progresos que las civilizaciones, las culturas en el mundo tienen, de la incorporación de una perspectiva rigurosa, sistémica,
organizada en torno a la producción de conocimiento científico, pero nuestro interés es señalar el método histórico de las generaciones dentro de esta perspectiva. Seguiremos en adelante con esta condición de reflexionar sobre la historia a partir de este último método que hemos mencionado, del método histórico de las generaciones. Entre los autores en el siglo XIX, Auguste Comte, filósofo, pensador, escritor notable, a quien se le atribuye, entre otros logros de su obra, el concepto del positivismo, la idea de que existe una cierta condición de progreso en la historia de la humanidad, pero Comte es uno de los que empiezan a mencionar la posibilidad de incluir la perspectiva de las generaciones. Posteriormente, en nuestra lengua, José Ortega y Gasset, con un par de libros muy importantes en donde utiliza la perspectiva precisamente del método histórico de las generaciones, uno de ellos titulado El tema de nuestro tiempo y el otro En torno a Galileo. Un discípulo de Ortega y Gasset en España, que es Julián Marías, también trabaja, investiga y publica libros sobre el método histórico de las generaciones, en particular con un enfoque hacia las generaciones culturales, literarias, humanistas, en diferentes momentos históricos. En nuestro país, en México, no podemos dejar de mencionar a Luis González y González y una obra fundamental en aquellos que nos interesamos en el método histórico de las generaciones para la historia de México, que se llama La Ronda de las Generaciones, libro publicado por el Colegio Nacional, en otras ediciones también, y que nos ha sido la base para poder tener, en nuestro caso, un enfoque del método histórico de las generaciones que se refleja en un sitio web, en un sitio que usted, lector, lectora interesados, pueden visitar. El sitio de referencia es www.humanistas.org.mx. En este lugar ustedes podrán encontrar una cronología con los grupos generacionales a partir de la generación 1705. Grupos generacionales que se van desarrollando en zonas del tiempo. La definición que adelantaremos de una generación es la de todos los nacidos en una zona del tiempo. Esa zona del tiempo es de 15 años y veremos más adelante cómo se van sucediendo, cómo se van ordenando, no en fila india, las generaciones no van formadas que empiezan y terminan en lugares precisos, pero sí podemos zonificar, sí podemos establecer a partir de los estudios sobre generaciones que se han hecho, cuáles son las generaciones literarias, científicas, musicales, arquitectónicas, que han ido en sus interrelaciones haciendo una urdimbre, haciendo un tejido, entretejiendo entre las diferentes generaciones y sus diferentes vocaciones y conversaciones, investigaciones, logros, resultados, han creado una forma distinta de entender y hacer la historia. En nuestra próxima misión continuaremos con el tema y podremos empezar a hilar un poco más fino. Podremos explorar los diferentes conceptos del método histórico de las generaciones. Por lo pronto, nos vemos la siguiente desde Matemágica, el CIDOC de Cuernavaca y Desescolarizados, desescolarizados.com, una de las empresas de Edularity. Hasta la próxima.